cortes con este tema de lo publicado por The Guardian sobre la televisora más grande de México, que dice en su primer párrafo: vendió cobertura favorable a prominentes políticos en sus espacios de noticias y en sus programas de entretenimiento, y usó los mismos programas para desprestigiar a un líder de la izquierda, según estos documentos a los que tuvo acceso The Guardian. Ya leímos la traducción hecha por Irving Huerta de Noticias MBS para que usted conociera íntegramente lo que está publicando este periódico influyente de la Gran Bretaña. Ya leímos lo que el PRI responde, que son transparentes todos los gastos de comunicación social de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, una respuesta que da David López y de la cual dimos lectura también íntegra. Televisa emite un boletín de prensa ayer por la noche, el boletín número T003, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Así es. Un Día de la Libertad de Expresión, publica Televisa este documento que leo tal cual lo firma institucionalmente con su logotipo. El contacto es Alejandro Olmos y Regina Moctezuma, para quien quiera más información al respecto, de la Dirección General Corporativa de Comunicación de Grupo Televisa. Televisa desmiente al periódico inglés The Guardian con relación al artículo publicado hoy, o sea ayer, por The Guardian, con el título "Archivos de computadora vinculan tratos sucios de televisión al favorito a la presidencia de México", y firmado por su corresponsal Joe Tuckman. Grupo Televisa manifiesta lo siguiente. Son 10 puntos que leo. 1. En el artículo, la reportera señala que, entre comillas, no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos. 2. Los documentos a los que alude el reportaje no fueron mostrados a Televisa, por lo que no pudimos dar una opinión de algo que desconocemos. 3. La reportera tampoco compartió con sus lectores los documentos base del reportaje. 4. La falta de rigor periodístico con que fue escrito se exhibe en que en el artículo la reportera usa 8 veces la palabra, entre comillas, aparentemente, pero esto no figura en el título. Todos son apariencias, dice Televisa. 5. La reportera atribuye dichos documentos a una persona de nombre Jessica de la Madrid, aunque el mismo artículo señala que ella rechaza la validez de los mismos. 6. El supuesto contratante, Gobierno del Estado de México, también negó conocer los documentos a los que se refiere la reportera. 7. El reportaje señala que había un cliente que pagó mucho dinero, así nada más, sin precisar qué cliente ni cuánto dinero. 8. Simples documentos sin firma, sin logotipo y con registros electrónicos que desde cualquier computadora se pueden crear o alterar no son prueba de nada en ningún país. 9. La reportera reconoce que se trata de los mismos datos presentados en 2005 por Genaro Villamil en la revista Proceso, los cuales han sido reiteradamente desmentidos y desconocidos por las partes a lo largo de 7 años. 10. La reportera miente al decir que Televisa no difundió nada de las protestas anti-Peña en la Ibero y que dio una amplia cobertura a los ataques contra los jóvenes. Televisa lamenta que la reportera Joe Tuckman haya sido sorprendida con un material apócrifo que ha sido reiteradamente publicado y desmentido. El día de hoy, es decir, el día de ayer, Televisa recurrió a Chris Elliott, responsable del contenido, y a Alan Ross Brady de The Guardian para que realicen una investigación a fondo y ofrezcan una disculpa pública a Grupo Televisa. De igual manera, se está pidiendo la intervención de la Press Complaints Commission por parte de Televisa. Hasta aquí el boletín de prensa de la televisora. Le comentamos que nosotros en Noticias MBS buscamos a la gente de The Guardian, quien nos ha dicho que habrá una respuesta a la televisora y que incluso podríamos adelantar que piensan subir a su sitio de internet documentos relacionados con esta investigación y que son aludidos por la reportera en su texto. Después de la pausa, estamos en esta mesa con Genaro Villamil, colega periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido, Genaro. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y estamos con Laura Barranco, colega periodista. Ella forma parte desde el inicio de esta emisión de Noticias MBS del equipo de trabajo y de contenidos de nuestra emisión. Desde que empezamos aquí en Noticias MBS, Laura, te agradezco que estés aquí. Buenos días y bienvenida. Laura forma parte fundamental del equipo de redacción y de contenido de Noticias MBS, pero en su momento fue una figura muy relevante en el equipo de contenidos y de noticias de Carlos Loret de Mola, el periodista y conductor de Televisa. Y
le adelanto, antes de irme a la pausa. Hace pocos días, Laura me hizo favor de enviarme un correo para decirme que quería exponerme pues una inquietud que tenía desde hace tiempo a raíz de lo que pues es este complejo momento que se vive en las contiendas electorales. Laura me decía en ese correo que ella había decidido en su momento guardar algunas de las comunicaciones que sostuvo con Carlos Loret de Mola en aquellos años en donde ambos formaron parte del equipo de contenido y producción de Primero Noticias, lugar donde continúa Carlos y lugar donde ya no está Laura desde hace algunos años. Y Laura, pues en su propia revisión periodística y personal de esa intensa comunicación que sostuvo con el periodista Loret de Mola, decidió personalmente poner a consideración de este espacio, del cual forma parte, pero que en este caso hay que subrayar que es una decisión personal, dado que es una experiencia previa a lo que es su presencia en este grupo de comunicación, y decidió exponer un conjunto de informaciones que ella preservó a lo largo de los últimos años y que me comentó en este correo y que yo le dije que lo podríamos analizar en algún momento de esta semana, que finalmente tendríamos que considerar el tipo de información de la que ella dispone, el tipo de planteamiento que ella quiere hacer al aire y que hará esta mañana, después de haber hecho el ejercicio necesario de la importancia que tiene lo que Laura contará y la relevancia que tiene en un momento como este, en donde de nuevo aparece, pero con una fuerza indiscutible por tratarse de un periódico como The Guardian, el gran asunto de la democracia mexicana, el gran dilema de la democracia mexicana. Dilema que, quien lo dijera, resumió en una frase, como he dicho en todo este tiempo, la mejor frase de la noche, el 6 de mayo, primer debate presidencial, el propio Enrique Peña Nieto. Si la televisión hiciera presidentes. A partir de lo dicho por Peña Nieto, volvimos al tema con mucha amplitud sobre el dinero gastado desde los gobiernos para construir, favorecer o promover figuras políticas y construir candidaturas. Y nos hemos dado la tarea aquí en las mesas de debate con los coordinadores, con documentos que van y vienen, con grandes dudas y preguntas sin respuestas sobre cuánto y cómo es que se gastan los gobiernos dineros en las televisoras, en la radio, en los medios en general. Hay dinero que se puede confesar y se encuentra en la cuenta pública. Hay dineros que no se pueden confesar y que son las cifras negras de las que hablan especialistas como los que encabezan Fundar, entre otras cosas. Después de la pausa, escucharemos el comentario de Genaro Villamil, a quien ya habíamos invitado de por sí para hablar del artículo de The Guardian, pero que hemos invitado ahora que se abre la puerta para escuchar a nuestra colega periodista Laura Barranco, quien en su momento formó parte directa del equipo editorial y de noticias de Carlos Loret de Mola de Televisa. El tema es este. El tema es precisamente el tipo de información que puede haber y que esté disponible y la que va a estar disponible sobre este asunto del involucramiento de una televisora, la principal del país, en la construcción de una candidatura presidencial, con todo lo que ello implica para un país como el nuestro. Después de la pausa, estaremos con ellos. En Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Vamos a sostener con Genaro Villamil esta mañana, ha tomado un giro. Gracias, Genaro, por estar aquí para conversar y para compartir con Laura Barranco esto que vamos a escuchar de ella. Inicialmente era para analizar el caso de Guardian, que ya quedó expuesto muy ampliamente, pero te pido, bueno, a reserva de que lo abordaremos pues ya la semana que entra, pero te pido que nos recuerdes, Genaro, aquel reportaje que publicaste en la revista Proceso, que es un reportaje que ahora volvemos a revivir, entre otras cosas, porque López Obrador en el debate presidencial sacó una hoja en donde se hablaba de una de las operaciones, hablaba del resumen, digamos, del presupuesto de un documento al que tú tuviste acceso y que has dicho que es un documento que te entregó a alguien de Televisa y que tú publicaste hace algunos años. En este 2012, en el debate, López Obrador, respondiéndole a Peña Nieto, que lanzó aquello de si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, para decirle Peña a López Obrador que se había gastado
1,000 millones de pesos en gasto publicitario y de difusión cuando fue jefe de gobierno de la capital del país. Eso le dijo Peña a López Obrador. López Obrador le revira y dice: usted en una sola empresa se gastó en un año más de 600 millones de pesos. Y muestra muy rápidamente en el debate el documento. Se refería, y luego ya lo analizamos muy ampliamente aquí con los documentos en la mesa de debate con los coordinadores de campaña, se refería a lo que tú publicaste. Brevemente, recuérdanos ese documento que después fue motivo de un airado y ríspido debate aquí con Héctor Aguilar Camín. Recuérdanos la esencia de ese documento publicado por Proceso y referido por López Obrador en el debate. Hola Carmen, hola Laura, buenos días. El 23 de octubre de 2005, en la portada de Proceso, se publica el primer reportaje que habla sobre este proyecto. Este fue el proyecto, estos son los documentos de la cotización que le hacen al gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al gobernador Enrique Peña Nieto, se lo hace las dos empresas, TV Promo y Radar Servicios Especializados. La responsable del proyecto, aquí aparece con todo y nombre en la factura, es Jessica de la Madrid, la misma que cita The Guardian. Y bueno, se hace una exposición del proyecto que el total de inversión en tiempos de televisión era 691 millones, y el total de inversión, incluyendo el entrenamiento a voceros y toda esta parte que también se le hicieron a Fox, es total de inversión en estrategia integral de comunicación, le llaman ellos, fue 50.681.000. Sumados los 50 millones más los 691 millones, dieron 742 millones, 115,000 pesos. Este fue el primer texto, el primer reportaje. Me acuerdo muy bien de la entrada del texto, decía: juez y parte en los conflictos electorales, Televisa, al mismo tiempo que golpea, le vende a los otros la solución para salirse del conflicto. Era el momento, o estaba muy reciente, Montiel, el golpe a Montiel en los canales de Televisa. Era al mismo tiempo que golpeó a Montiel por un acuerdo que ya tenía con Roberto Madrazo, según el propio Arturo Montiel ha admitido en su libro. Al mismo tiempo que hacía eso, le vendía a su sucesor, Enrique Peña Nieto, un plan de trabajo para que no lo mencionaran en el escándalo de Montiel y para habilitarlo y capacitarlo y ser un candidato presidencial. El segundo reportaje aparece una semana después, el 30 de octubre. En este reportaje ya se documenta toda esta parte que The Guardian dice que es la estrategia creativa de contabilidad, en donde yo presento a partir de las... esto no me lo filtró nadie, esto está en el registro público de la propiedad del Departamento del Distrito Federal. Presento las denominaciones y los integrantes de TV Promo, que es una empresa creada en el 19 de marzo del 87, aquí está el documento, y después presento la otra empresa, que es Radar Servicios Especializados, que es del 19 de agosto del 2002, que es también la que menciona The Guardian. Así es, bueno, lo traemos a colación muy a grandes rasgos, a reserva de que ya podemos ampliar más todo esto, pero es importante recordar que ese reportaje, esos reportajes que publicaste en Proceso, que mostraban estas informaciones, bueno, pues acudieron en su momento, por supuesto, a la televisora, porque era la exhibición de un asunto que impactaba a todos en la televisora. Hasta ahí me quedo, Genaro, para decirle a Laura qué sucedió ahí adentro. Tú trabajabas en Televisa con Carlos, tú eras una parte fundamental de su equipo de contenido y de producción, y tú, por la razón